Bien, continuamos entonces. Bien, ahí pude lograr nuevamente copiar lo que habíamos hecho hace un momento. Bien, como le iba explicando, ¿no? Acá vamos a utilizar cuando yo utilice la simbología, acá vamos a colocar simbologías o abreviaturas si quieren llamarlo también. Fíjense que cuando dice la palabra, acá voy a anotar la palabra y, el que yo voy a utilizar acá va a ser este que va así, y, ¿ya? Cuando dice la palabra, en este caso, la o sea, que juegue baloncesto o que no juegue o que no juegue fútbol, algo así, ¿no? Entonces, esa palabrita es muy importante, como les comentaba al comienzo de la clase, ¿no? Ahora, entonces la simbología que vamos a utilizar va a ser de esta forma, hacia arriba, ¿sí? O, ¿bien? Ahora, cuando yo tengo una probabilidad, por ejemplo, una probabilidad, ya sea A y diga O suceda B, esto va a ser igual a la probabilidad, en este caso, de A más la probabilidad de B menos la probabilidad que sea A y la probabilidad que sea B. Así, ¿bien? Solamente cuando tienen la palabra, o sea, la palabra O, utilizan esta fórmula, si quieren verlo así, ¿sí? Esta sería como una expresión o una fórmula, siempre y cuando tengan la palabra O, ¿ya? Pero cuando es la palabra y, no se utiliza ninguna fórmula. Lo único que se hace es intersectar en la tabla de probabilidades, ¿ya? ¿Sí? Entonces, apliquemos eso. Nuevamente, ¿cuál es la probabilidad de que sea aficionado al fútbol? Aquí anoto. La probabilidad que sea aficionado al fútbol. Y fíjense que dice y, lo voy a encerrar ahí, dice y. Entonces, por tanto, utilizo la simbología, ¿no? Del i, que vendría a ser de esta manera. Y en este caso dice no al baloncesto. Entonces, no aficionado al baloncesto. Por tanto, cuando es la palabra y, solamente tengo que hacer una intersección en la tabla de probabilidades. Entonces, habíamos dicho que intersecta acá, ¿no? Entonces, la intersección es acá. Entonces, corresponde a la probabilidad de ambos sucesos. Entonces, acá, ¿cuánto sería? 28.000 dividido entre 80.000. Bien, ¿cuánto sale eso? Calcúlenlo, por favor. 0.35. 35. ¿Hay algún número más acá? ¿O da cabalito? No, solo. Ya. Por ejemplo, si ustedes calculan, ¿no ve? Ya sea en el examen o en el práctico, si hay, por ejemplo, siempre tomen 4 números, ¿no? En este caso sería así, ¿no? 0.3500, ¿no? Pero si hubiera habido más números, siempre tomen 4, ¿sí? Tómenlo así, ¿ya? Ahora, si esto yo lo convierto en porcentaje, ¿cuánto sería? El 35%. Y vamos a responder la pregunta. Entonces, siempre guíense con la pregunta. ¿Cuál es la probabilidad de que sea aficionado al fútbol y no al baloncesto? Y dice, la probabilidad que sea aficionado al fútbol, que sea aficionado al fútbol y, y no aficionado al baloncesto es del 35%. Listo, nada más. Aquí si quieren lo pueden anotar abreviado, ¿no? O si quieren lo pueden escribir también, depende de ustedes. De todas maneras, aquí ya lo hemos dicho que AF es aficionado al fútbol, ¿no? ¿Sí? Listo. Inciso B. ¿Cuál es la probabilidad de que sea aficionado al fútbol o al baloncesto? Fíjense que ahí está utilizando la palabra O. Lo voy a subrayar. O. Entonces utilizamos esta expresión
o esta fórmula, como quieran llamarlo, ¿no? ¿Sí? Esa sería entonces la expresión. Ahora entonces decimos, la probabilidad, primero dice, que sea aficionado al fútbol. Aficionado al fútbol. Ahora dice, o aficionado, en este caso, al baloncesto, ¿no? Aficionado al baloncesto. Bien, entonces ahí decimos, primero anotan la probabilidad que sea aficionado al fútbol más la probabilidad que sea aficionado al baloncesto menos la probabilidad que sea aficionado al fútbol y aficionado al baloncesto. Bien, por tanto ahí reemplazan, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad que sea aficionado al fútbol? ¿Cuánto sería ahí? En este caso, fíjense, tiene que corresponde al total, ¿no? Aficionado al fútbol. Entonces, ¿cuánto corresponde ahí? Este sería, ¿no? Sería 48.000 dividido entre 80.000. Más la probabilidad que sea aficionado al baloncesto. Sería 24.000 dividido entre 80.000. Menos. Ahora, la probabilidad que sea a ambos deportes, en este caso, sería aficionado al fútbol y aficionado al baloncesto, o sea, sería este y este, ¿no? Entonces sería 20.000 dividido entre 80.000. Bien, ¿y cuánto daría esto? Calcúlenlo, por favor. Bien, ¿cuánto les dio? 0.65. 0.65. ¿Hay dos números más aquí o da exacto? Exacto. Ya, entonces corresponde el 65%. Entonces ahí responden, ¿no? Dice, la probabilidad que sea la probabilidad que sea aficionado al fútbol o al baloncesto es del 65%. Listo. Siempre a cada probabilidad tienen que anotar siempre la interpretación. ¿Ya? Eso les estoy encargando, ¿ya? Siempre anoten la interpretación. Si no anotan la interpretación, sería una respuesta incompleta, ¿ya? Incompleta. Bien, inciso C. Dice, si una persona no es aficionada al fútbol, ¿cuál es la probabilidad de que no sea aficionada al baloncesto? Fíjense que acá, en esta pregunta, no se utiliza ni el término y ni el término o. Entonces, es una probabilidad del tipo de esta forma. Acá lo voy a anotar. Es una probabilidad condicionada. Si yo tengo un suceso A y aquí fuera un suceso B, esto va a ser igual a la probabilidad de que ocurra A, y aquí anotan I, la probabilidad en B, dividido entre la probabilidad del suceso B. Entonces, esta sería una tercera expresión. Bien, ¿se entiende? ¿Sí? Ahora, Sería cuando no hay ni O, no auxiliar. ajá, en este caso no es ni la I ni la O, es una probabilidad condicionada, ¿sí? Condicionada a suceso B.
Si fuera A sobre B, entonces anotan la probabilidad de A y B dividido entre la probabilidad de B. Esa sería la expresión. Fíjense, cuando yo tengo A sobre B, entonces fíjense que acá en la parte del numerador va A y dice la I, ¿no? ¿Sí? I, B. Entonces, el que va en el denominador solamente acá se anota la probabilidad del que está en el denominador, ¿no? En cambio, en la parte del numerador, o sea, arriba, se anotan de ambos como intersección I, ¿sí? Así sería la fórmula de esta probabilidad. Ahora, para no hacer muchas fórmulas, en este tema solo vamos a utilizar estas tres fórmulas. Hay muchas más fórmulas, pero yo por el tiempo y yo sé que el tiempo es muy corto igual para prepararse, solamente vamos a utilizar estas tres fórmulas, ¿sí? O estas tres condiciones, la I, la O y la condicional. ¿Ya? ¿Estamos? ¿Sí? Para que no se digan, pucha, son muchas fórmulas y no me lo voy a aprender todo. Acá la clave es que ustedes sepan identificar cuándo es I, cuándo es o cuándo es condicionada, como en este caso. Ahora, hay muchas palabritas que se utilizan. Por ejemplo, aquí no se utiliza una palabra, pero hay una pregunta, ¿no? Sí, es como una pregunta. Dice, si una persona no es aficionada al fútbol y hace la pregunta, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de que no sea aficionada al baloncesto? Entonces, en este caso, vamos a analizar de la siguiente manera. Decimos, ahora, para que le entiendan mucho más fácil, siempre la pregunta, o sea, fíjense en qué está la pregunta. O sea, fíjense la pregunta acá. En la pregunta dice que sea aficionada al baloncesto. En la pregunta. Entonces, cuando hacen la pregunta, dice aficionado al baloncesto. Entonces, ese va a ir en el denominador, ¿sí? Diré en el numerador, ¿sí? Numerador. Entonces, aquí aficionado al baloncesto. Entonces, aquí voy a anotar, lo hicimos con verde, ¿no? Aficionada al baloncesto. Entonces, la pregunta siempre va a ir en el numerador. ¿Y qué va a ir en el denominador? Si una persona no es aficionada al fútbol. Entonces, no aficionada al fútbol. No aficionada al fútbol. Así se lo ordena. ¿Se entendió? Cuando tengan esta situación de la pregunta, porque fíjense que el inciso D también es el mismo tipo, ¿no? ¿Sí? Entonces, la pregunta siempre va a ir en el numerador, ¿ya? Bien, entonces, en este caso, ¿cuál sería la expresión aquí? Sería la probabilidad que sea aficionada al baloncesto y no aficionada al fútbol dividido entre la probabilidad no aficionada al fútbol. Y acá lo único que hacen es identificar, ¿no? Identifican. ¿Dónde sería la intersección de este caso? Fíjense. Aficionada al baloncesto y tengo que intersectar con no, en este caso, aficionada al fútbol. Entonces, fíjense que intersecta acá, ¿no? Aquí y aquí. Entonces, ¿cuánto corresponde a esa probabilidad? Sería 4000 dividido entre 80.000. Auxiliar no sería que no sea aficionado al balón. Ah, verdad. A ver, ¿verdad? ¿Dónde está? Está bien, pues, no aficionada al fútbol, ¿no? Ah, ya, aquí no. Sí, aquí está mal. Fíjense, no sea aficionada al baloncesto, entonces aquí sería no. Ok, entonces si fuera en este caso, ya no vendría acá, ¿no? La intersección, vendría a ser aquí, aquí y aquí. Entonces aquí lo voy a borrar, no es 4000, sino que sería ahora 28.000. Ahora sí. Y acá, probabilidad no aficionada al fútbol, el total sería 32.000. Dividido entre 80.000. Ahora sí, ¿no?
Ya, ahora sí. ¿Cuánto daría esto? Acá puedo simplificar 80.000 con 80.000, entonces tendría una división entre 28.000 y 32.000. 0.875. Así, ¿no? Entonces esto corresponde al 87.5%. Entonces aquí anotamos la respuesta. Siempre seguían con la pregunta. Entonces, si una persona no es aficionada al fútbol, ¿cuál es la probabilidad de que no sea aficionada al baloncesto? Entonces, la probabilidad que no sea aficionada al baloncesto si una persona no es aficionada al fútbol. Es del 87.5%. Listo. Esa sería entonces la respuesta. Bien, ¿se entiende, no? Esta probabilidad condicionada. Fíjense, guíense siempre. La que hace la pregunta va en el numerador y la que no hace la pregunta, ese va en el denominador, ¿no? ¿Sí? Estamos claros, ¿no? Ahora, por ejemplo, si hacemos el inciso D, ¿cómo sería la probabilidad? En el inciso D. A ver, ¿alguien que me dicte? Si se extendió, ¿no? Si no se extendió, lo hacemos nuevamente. Dice, si una persona no es aficionada al baloncesto, ¿cuál es la probabilidad de que sea aficionada al fútbol? Entonces, ¿qué anoto aquí arriba en el numerador? Aficionada al fútbol. Aficionada al fútbol, ¿no? Nos fijamos si es no o aficionada. En este caso, aficionada al fútbol, ¿no? Hace rato me equivoqué ahí, no lo vi la palabra no, ¿sí? Entonces aquí, aficionada al fútbol. Entonces, ¿quién iría al denominador? No sea aficionada al baloncesto, ¿no? No, No, aficionada al baloncesto. Listo, ya lo tiene armado. Lo demás ya sería reemplazar nomás, ¿no? Entonces aquí dice, reemplazamos, ¿no? Según la fórmula, dice acá, la probabilidad aficionada al fútbol y no aficionada al baloncesto. Y en el denominador solo anoto la probabilidad de este, ¿no? No aficionada al baloncesto. Y reemplazo, ¿no? Hago la intersección de la aficionada al fútbol y no aficionada al baloncesto. Corresponde a 28.000, ¿no? Dividido entre 80.000. Y acá sería el total, ¿no? No aficionado al fútbol, dirá al baloncesto, el total sería este acá, ¿no? 56.000. Dividido entre 80.000. Simplifico, simplifico. ¿Cuánto da eso? Calcúlenlo, por favor. 0.5. 0,5, ¿no? Listo. Entonces esto corresponde al 50%. Y ahí nuevamente anotan, ¿no? La probabilidad de que seas aficionada al fútbol si una persona no es aficionada al baloncesto es del 50%. Aquí ustedes anotarían sí o sí la interpretación. Ahora, si ustedes no saben hacer interpretación o sienten que es un poquito complicado, siempre guíense con la pregunta, así como yo estoy haciendo, ¿no? Sí, guíense con la pregunta, ¿ya? Agarran la pregunta y en base a eso plantean y al final anotan es del y anotan el porcentaje que le corresponde, ¿no? ¿Sí? Eso. Bien, ¿alguna pregunta de este ejercicio? Y ahí termina, ¿no? No hay más. No sé si tienen alguna consulta que no se haya entendido o está muy claro.
Si los resultados no nos dan exactos, tendríamos que usar 4 decimales, ¿no, auxiliar? Siempre utilicen 4, ¿ya? En este caso, como dio 0,5, al multiplicar por 100 va a dar 50%, ¿no? Pero en el caso que hubiera dado 0,5, hubiera habido acá, anotan los 4 números que hay, ¿no? 4, 1, 3, digamos, ¿no? Así. Pero en este caso, fíjense, en realidad sería así, ¿no? 0, 0, digamos. 0.5000, ¿no? A multiplicar por 100 daría 50%, ¿no? Sí, eso es para todos tengan el mismo resultado, ¿no? El que se anota solamente el primer número va a variar, ¿no? Como ese ejemplo que hicimos en la anterior clase, ¿no? ¿Sí? Entonces la respuesta estaría incompleta, no sería el correcto. ¿Sí? Para evitar ese problema utilicen 4. Ya, gracias. Ya, hagamos otro ejercicio. ¿Sí? Ese que hicimos ahorita se parece que es más complicadito. En rellenar, ¿no? Ya, veamos este ejemplo acá. Dice, de los 250 empleados de una compañía, fíjense que le está dando el total, ¿no? 130 fuman cigarrillos y hay 150 hombres que trabajan en esta compañía, de los cuales 85 fuman cigarrillos. Bien, entonces hacemos la tabla de contingencia. Y siempre van a ser dos escenarios, ¿ya? Puede haber 3, pero es un poquito más complicadito armar la tabla. Siempre vamos a trabajar solamente con 2 escenarios. O sea, uno que fuma cigarrillo, en este caso, fíjense el ejemplo de cigarrillo, y no fuma cigarrillo. Bien, aquí anotamos entonces total, y acá también total. Bien, identifiquemos, a ver. El primer escenario, si se fijan, hay personas que fuman cigarrillo, acá. Si quieren coloquemos fuman cigarrillo. Y la otra sería que no fuman cigarrillo, ¿no? Fuman cigarrillo y no fuman cigarrillo. Entonces, de 250 empleados de una compañía, fíjense que 250 vendría a ser el total, ¿no? 250 vendría a ser el total. 130 fuman cigarrillos, dice, ¿no? 130 fuman cigarrillos. Entonces acá nos está diciendo que el total es 130 fuman cigarrillos. Si quieren aquí lo anoto. Fuman cigarrillo. Y cuando coloco no fuman cigarrillo, entonces aquí sería no fuman cigarrillo. Ya, así. Hay 150 hombres que trabajan en la compañía. Ahora, fíjense que en este caso, el escenario serían personas que fuman cigarrillo y el otro escenario sería que sea hombre o sea mujer. Entonces aquí voy a colocar, si quieren acá, hombre con la letra H y el otro sería que sea mujer con la letra M. Ahora, fíjense, hay 150 hombres que trabajan en la compañía. Entonces, ahí fíjense que el total serían 150 hombres. El total, ¿no? De los cuales 85 fuman cigarrillos. Ahora, fíjense que son 150 hombres. Del total de los 150 hombres, ¿cuántos fuman cigarrillos? Solamente 85. Ahí estamos completando, ¿no? Y fíjense, no nos da más datos, ¿no? Y ya nos hacen la pregunta. ¿Cuál es la probabilidad de que un empleado seleccionado en forma aleatoria, inciso A, no fume cigarrillo, sea mujer y fume cigarrillo, sea hombre o fume cigarrillo, inciso D, sea mujer o no fume cigarrillo? ¿Bien?
Entonces, fíjense, ya tenemos todos los datos. ¿Qué nos tocaría? Solamente completar la tabla. Para que sea 150 aquí de los 85, ¿cuánto faltaría acá? ¿Me dictan, por favor? 65. 65. Bien. Acá, 85, para que complete los 130, ¿cuánto sería? 45. Bien, 45. Acá, 250, para que sea, ¿cuánto faltaría acá? 150. 100, ¿no? Bien. Listo. Ahora aquí, para que complete los 100, de los 45 sería eso, ¿no? 55. Ahora, para los 250, sume, ¿cuánto faltaría? 130. O también podría decir, ¿no? 65 más 55, ¿cuánto da acá? 120, ¿no? 120. 120. Entonces, ya sea que sumen de esta manera 130 más 120, tiene que dar 250. Y fíjense que cumple, ¿no? Entonces la tabla de contingencia está bien armada, ¿no? Sí, está bien completada. Bien, ahora sí armamos la tabla de probabilidades. Tabla de probabilidades. Bien, en la parte de abajo se ve la pantalla, ¿no? Abajo. Sí se ve. Ah, ya, está bien. Entonces aquí anotamos total. Aquí nuevamente total. Aquí hombre, aquí es mujer. Fuman cigarrillo. No fuman cigarrillo. Aquí sería 85, 65, 150, 100, 250, 130, 120, 45 y 55. Ahora, ¿entre cuánto vamos a dividir a todos? Les pregunto, ¿no? 250. Exactamente, 205. Recordemos que nosotros queremos que esto sea la unidad, ¿no? Porque este es el total de todo, ¿no? ¿Sí? Por esa razón lo dividimos todo entre el total. Y así vamos a tener ya las probabilidades listas solamente para poder responder. Sí, es mejor así porque si ustedes se fijan en los libros, directamente ya aquí lo anota con su número, en este caso, decimal, ¿no? Por ejemplo, 85 dividido entre 250 va a dar 0, algo, ¿no? Entonces, así lo anoto. Entonces mejor manéjenlo así nomás, entre el total. Listo. Y empezamos a responder, ¿no? Inciso A. Entonces aquí dicen solución. Ahora veamos, dice, ¿cuál es la probabilidad de que un empleado ya? Dice, solamente nos está pidiendo la probabilidad de que no fume cigarrillo. Fíjense que aquí no hay la palabra y, no hay la palabra o, no está condicionada a una pregunta. Es directamente una pregunta así, directa, fíjense. No fume cigarrillo. ¿Cuál sería la probabilidad? ¿Cuál creen que va a ser acá el resultado que tengo que anotar aquí? 120 sobre 280. 250 de. Exactamente. 120 sobre 205. ¿Cuánto da esto en valor numérico? 0 punto algo, ¿no? 48. 0.48. Entonces aquí sería 48%. Y anota la respuesta, ¿no? Siempre con la interpretación. Entonces usted dice aquí, ¿no? La probabilidad que no fume cigarrillo
es del 48%. Listo. Inciso B. Inciso B dice, sea mujer y fume cigarrillo. Entonces aquí anoto con las abreviaturas, ¿no? Sea mujer. Sea mujer. Y fíjense que ahí ya utiliza la palabra que habíamos mencionado hace un momento, ¿no? La palabra y. Entonces, directamente acá anoto la simbología que hace referencia al i, ¿no? Y fume cigarrillo, ¿no? Ahora, cuando es la palabra i, solamente tengo que hacer una intersección, ¿no? Entonces, hago la intersección. Sea mujer, aquí está. Y fume cigarrillo, ¿no? Entonces, ¿cuánto corresponde eso? 45, 250. ¿Bien? ¿Cuánto daría esto en valor numérico? 0.18. 0.18. Entero da, ¿no? Así, ¿no? Entonces sería 18%. Y anotan la respuesta, ¿no? Y dice, la probabilidad de que sea mujer y fume cigarrillo, la probabilidad de que sea mujer, uy, y fume cigarrillo es del 18%. Listo. Inciso C. Dice, sea hombre o fume cigarrillo. Probabilidad de que sea hombre o fume cigarrillo. Ahora, cuando es palabra o, recuerden el anterior ejemplo, ¿no? Fíjense que era una fórmula, ¿no? Cuando es la palabra o. Entonces aquí anoto, digo lo siguiente, ¿no? Voy a anotar acá, entonces digo, primero anoto la probabilidad de que sea hombre, más la probabilidad de que fume cigarrillo, menos la intersección, ¿no? La probabilidad que sea hombre y fume cigarrillo. Bien, reemplazo ahí. Entonces la probabilidad que sea hombre vendría a ser 150 dividido entre 250. Más la probabilidad que fume cigarrillo sería 130 dividido entre 250. Menos la probabilidad que sea hombre y fume cigarrillo. Sea hombre y fume cigarrillo. La intersección, ¿no? Este con este. Sería 85 dividido entre 250. ¿Cuánto da eso? Lo calcula, ¿no? 0.78. 0.78. Entonces esto corresponde al 78%. Y anotan la interpretación. La probabilidad sea hombre o fume cigarrillo. Es del 78%. Listo. Vámonos al último inciso que sería el D. Sea mujer o no fume cigarrillo. Nuevamente estamos con la palabra o. Sea mujer o no fume cigarrillo. No fume cigarrillo. Y anotan las probabilidades, ¿no? Primero anotan la probabilidad que sea mujer más la probabilidad que no fume cigarrillo menos la probabilidad que sea mujer, intersección y no fume cigarrillo. La probabilidad que sea mujer sería el total, ¿no? 100 dividido entre 250. Más la probabilidad que no fume cigarrillo
sería 120. El total, ¿no? Este corresponde al total, dividido entre 250. Y por último, la intersección de ambas, ¿no? Sea mujer y no fume cigarrillo, que sería 55, perdón, ahí, no, 55 dividido entre 250. Bien, ¿cuánto haría esto? ¿65? Eh, 66. Ya, sería 0.66 entonces, ¿no? ¿Así? Sí. Entonces 66%. Entonces anotamos la interpretación. La probabilidad sea mujer o no fume cigarrillo es del 66%. Listo. Bien, ¿alguna pregunta que tenga en este ejercicio? ¿Se entiende? Bien, aquí ya se puede apreciar mucho mejor, ¿no? Cómo se utiliza la palabra y la palabra o. Bien, vamos a hacer el último ejemplo para finalizar. Ya, antes de empezar el siguiente ejercicio, vamos a terminar el Zoom. Estamos a 1 minuto. Volvemos a ingresar ya.